hemos acercado hasta el municipio de Polanco y estamos en concreto en Polanco porque se va a inaugurar la Casa de Cultura, una instalación que lleva ya su remodelación trabajando el ayuntamiento desde hace bastante tiempo y que hoy se da por inaugurada. Una instalación que va a compartir diferentes espacios abiertos para el disfrute de los ciudadanos, zonas expositivas, aulas y un espacio multifuncional. Acompáñennos y disfruten a continuación de las imágenes de esta nueva instalación que disfrutarán en los próximos días. Sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí en una jornada, bueno, pues un poquito no tan apetecible, pero que seguramente que lo vamos a pasar muy bien en estos próximos minutos, en un día en el que el Ayuntamiento de Polanco les invita sobre todo a acercarse a la figura de Anthony Clark, a hacer un homenaje sencillo, pero un homenaje con mucho cariño, y de hecho vamos a proceder lo primero de todo a que la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, descubra el busto homenaje a la remodelada Casa de Cultura de Polanco, que desde ahora recibirá o tendrá ese nombre de Anthony Clark. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve porque hoy el protagonista tiene que ser Anthony y todos sus amigos que estáis aquí pues para rendirles homenaje. Agradecer a los miembros de la corporación, a los grupos de la corporación que se votaron de manera unánime pues la propuesta del equipo de gobierno para que la Casa de Cultura se llamase Anthony Clark. Yo creo que en estas cosas es en donde tenemos que estar unidos. Vamos a hacer, me va a acompañar para abrir el busto, el autor del busto, Salva. Ahí está el baño, el almacén, 2 baños y el almacén. Luego Una casa pequeña, la escalera nueva.
Sí, así me lo pidió el Ayuntamiento de Polanco, en el cual ya he hecho alguna obra más y han tenido buena acogida. Y además que Anthony Clare, que es el que se descubre hoy, era amigo mío personal. Me ha satisfecho mucho que me hicieran este encargo. ¿Qué es lo que te inspiró a la hora de elaborar ese busto? Bueno, Anthony Clare era escritor y lo que había que darle es un aire de escritor precisamente, era el hispanista de la obra de José María Pereda, bueno, y ahí está. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta remodelada casa de cultura, como decimos, de Polanco, en unas instalaciones que han quedado, pues, como estamos viendo todos, muy bien, que luego seguiremos viendo en esa exposición que vamos a poder inaugurar, en esa primera muestra expositiva. Y lo que queremos a continuación es que con un pequeño, un sencillo, podemos decir, acto, homenajear a nuestro hijo adoptivo de Polanco, que durante tantas décadas nos ha visitado el municipio de Polanco, hemos disfrutado de su cercanía, de sus charlas, de sus conversaciones, y también lo que queremos en estos próximos minutos es reconocer un día más, un momento más, esa trayectoria humanista, investigadora, también difusora de nuestro más insigne escritor que tenemos como polanquino, que queremos también de manera, yo creo que como él le hubiese gustado que le homenajearan, que es con la gente cercana, con esos amigos con los que disfrutó de ratos agradables y de muchísimo tiempo, y sobre todo por ese amor por Polanco y por ese amor también que tenía por José María de Toledo. Así que muchas de las personas que se encuentran aquí podrían glosar muchísimo sobre Anthony Clark, pero a continuación lo que vamos a hacer es bueno, pues escuchar a los más representativos en las diferentes facetas en las que trabajó nuestro hijo adoptivo, para celebrar sobre todo que le hemos conocido, que le han conocido, que han podido charlar y disfrutar de esa cercanía y de esa amistad con él. Así que entre todos juntos vamos a disfrutar de un momento muy agradable con esas anécdotas que muchos de los que están aquí pasaron, disfrutaron, conocieron a Anthony Clark y que seguramente no se van a poder encontrar en un libro. Así que yo creo que somos todos unos afortunados de estar esta tarde aquí. Disculpar, eso sí, la asistencia de determinadas personas que les hubiese gustado muchísimo poder estar aquí, familiares sobre todo de Anthony Clark, que como ya saben, bueno, pues por problemas sobre todo de agenda viven en Reino Unido y ha sido un poco complicado el hecho de poder acercarse hasta aquí. También al responsable de la editorial Tantina, a José Luis Fernández Gándara, que se encuentra hoy fuera de la región, y a un gran amigo también de Anthony, a José Luis Zárate Bengoechea, que se encuentra en estos momentos atendiendo otro compromiso ineludible. Eso sí, lo que queremos es recordar, como bien comentaba Rosa Díaz, la alcaldesa anteriormente, que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Polanco, en su sesión del 29 de marzo de 2001, acordó declarar por unanimidad hijo adoptivo de Polanco a Anthony Clark, en aplicación del reglamento de concesiones de títulos de hijo predilecto, adoptivo y miembro honorario de la corporación. Y uno de los artífices de este reconocimiento fue Miguel Ángel Rodríguez Saiz, alcalde de Polanco, en aquel momento, que queremos bueno, pues que se acerque y que nos transmita unas palabras, como decimos. En primer lugar, dar gracias a la alcaldesa y a los miembros de la corporación por lo acertado que ha sido designar a este edificio remodelado con el nombre de Anthony Clark. Y es así porque esta Casa de Cultura, que hoy, como remodelado estamos, esta es una casa que está muy vinculada a la historia de la familia familia Pereda. Todo esto era un conjunto, este conjunto urbanístico alrededor de aquí donde estamos era lo que se llamaba la finca de Trascolina, que quedó muy bien descrita en algunos pasajes, incluso de Pérez Galdós, cuando se acercaban aquí a hacer encuentros en la casa que José María Pereda se construyó a finales del siglo XIX. Esta casa que está al lado, que es propiedad del gobierno de Cantabria y que ahora mismo es casa, museo, escuela de la escuela rural, ¿vale? Este es un edificio muy singular que se hizo a finales del siglo XIX y este edificio pertenecía a ese complejo. Por cosas que no viene al caso explicar y que tampoco les sabría decir muy bien, el conjunto de las propiedades de este recinto en la Trascolina se fueron troceando, algunas pasaron al clero, otras pasaron al gobierno de Cantabria y otras se las quedó la familia Pereda, como es la casa.
Dentro de las propiedades que se traspasaron al gobierno de Cantabria estaba este edificio, una casona típica montañesa, perfectamente estructurada, que el gobierno de Cantabria tuvo a bien en el año 86, de la mano de un vecino ilustre de este municipio, que fue presidente del gobierno de Cantabria, que era Ángel Díaz de Entre Sotos, que llegó a un entendimiento con el alcalde que existía en aquella época, que era don Luis Lobón. Llegaron a un acuerdo para la cesión de este edificio a propiedad municipal y la remodelación, los costes de remodelación de aquel evento. Esto fue, la cesión fue en el año 86 y en el año 87 se remodeló y en el 88 empezó a funcionar como Casa de Cultura. Como Casa de Cultura se nombró un coordinador para temas culturales, que es Pino Barrero, que ha estado ejerciendo esa función hasta que se empezó a remodelar el edificio y que él mismo procedió a jubilarse. Entonces es muy importante que esta casa vinculada con Pereda, vinculada a esto, lleve una vinculación con la persona que dedicó su vida a estudiar la obra de Pereda. ¿Vale? ¿Qué pinta Anthony Clare en Cantabria? ¿Qué pinta? Yo siempre decía, ¿qué pinta un inglés aquí? ¿Vale? Pues Anthony, según él me contó, en el año 59, pues se dejó caer por Burgos, de la que venía a hacer lo que le gustaba, que era estudiar literatura del siglo XIX. Él siempre decía que los mejores literatos, que están aquí, no me refiero, sino, siempre han sido los literatos rusos, ¿vale? Los literatos rusos eran los que controlaban y los que hacían y decían en cómo iba a ser las nuevas técnicas literarias. Luego le fueron copiando los franceses, los ingleses, donde era él, y los españoles. Dentro de los españoles pues destacaba Gambós, y de Galdós, Clarín, también Pardo Bazán, y había otros donde estaba Pereda. Y cuando se puso a estudiar pues no sabía quién estudiar. Entonces, entre que muchos ingleses todos estudiaban pues a Galdós y muchos a Clarín, había muy pocos que estudiaran pues a Pereda o a Pardo Bazán o a Palacios Valdés, que es el otro. Entonces él se volcó por estudiar Pereda. No fue venir aquí a por Pereda, sino que se encontró un poco con lo que él me contaba de rebote. Lo que le enamoró fue Cantabria. Cuando vino y conoció Cantabria, se enamoró. Y entonces, desde el año 59 hasta que falleció, estuvo viniendo todos los años, tantas veces como tuviera que venir. Siempre venía más o menos en 2 estaciones al año, que era más o menos en primavera, en abril, marzo, aquí lo tenemos por aquí, y a finales de agosto, septiembre. Esas eran fechas que para él no fallaban. Bueno, ¿cómo llego yo a conocer a Pereda? A Anthony. A Pereda le conocí leyendo y me costó de joven. Luego ya de mayor más, de joven al principio me costaba, era dura la lectura de Pereda. Pues me llamó, aunque él siempre presumía de ser muy amigo, y aquí está su mujer, de José Ramón Sáenz Diadero, él siempre tenía una gran amistad con él y hablaba mucho de cosas. Curiosamente fue otro José Ramón Sáenz, en este caso José Ramón Sáenz Fernández, el que en el año 99 me pegó una llamada telefónica y me dijo: Miguel, tenéis un fenómeno que ha dedicado su vida a estudiar Pereda, que no tiene nada de reconocimiento y esto no podéis permitirlo, esto tiene que solucionarse de alguna forma y tienes que hacer gestiones para mover. Bueno, me calentó la cabeza, me eché para adelante, le empecé a conocer. Yo sabía referente a él, pero físicamente no le conocía, no había tenido trato. Contacté, hablé, me llamó la atención su personalidad, parece un galán de cine, de aquello. Ahora luego al final ya lo era menos galán, pero bueno, ese porte y esa estructura que tenía. Y hicimos los trámites para hacerle hijo adoptivo del municipio de Polanco. Y cuando le hicimos hijo adoptivo del Ayuntamiento de Polanco, me dijo él, textualmente: soy hijo adoptivo oficial y yo no quiero ser hijo adoptivo oficial, yo quiero ser hijo adoptivo real. Y a partir de ahora me comprometeré, desde esa fecha que había mencionado, 2001, me comprometeré de aquí a lo que falte a hacerme un polanquino más. Y en eso es donde la mayoría de los aquí presentes que tenéis trato, o yo tenemos trato, pues hemos coincidido con él. Empezó a venir, sabíamos que estaba aquí, porque siempre colocaba la furgoneta en el mismo sitio, con la misma orientación, al lado de la lámpara, llegaba, sacaba un bancuco que le ponía debajo de la puerta donde salía y una pequeña alfombrilla. Estaba instalado como si estuviera en su casa.
y tenía sus rutinas. Todas las mañanas cogía el tren, se iba a la universidad Menéndez Pelayo, a la universidad a la biblioteca Menéndez Pelayo, y ahí echaba toda la mañana rutinariamente de tal hora a tal hora. Llamaba a su amigo Rodolfo, o llamaba a personas que conocía, José Ramón, Saiz, Viadero, quedaba con ellos, tomaba algo, esa era su rutina, a eso dedicaba. No le marearas y le sacaras de eso. Eso lo tenía que hacer siempre, siempre. No le dijeras que tenías otro plan para otra cosa, no le cambiabas porque eso lo iba a hacer. Y abusaba un poco de la biblioteca, porque yo realmente he ido a esa biblioteca y esa biblioteca está infrautilizada, porque allí solo estaba él. Es una biblioteca que yo, cuando he ido allá una vez a buscarle, solo estaba él. Y tenía un bedel que yo creo que utilizaba el sueldo a base de atenderle a él. Era el que andaba con los libretos por acá y para allá. Y luego en Polanco, pues era lo que hacía. O bien en bicicleta, si la había dejado recajado andando, pues subía aquí, se acercaba donde a Vega, a Comestibles Vega, y ahí con María Jesús echaba una parlada de cómo estaba, no sé qué, de la vida. Bueno, pues él se ponía aquí, hablaba con Pedro Sobrado, o se bajaba a echar una partida de tenis con José Luis Zárate si le venía al caso. O si echaban un partido de tenis en televisión, pues se ponía a ver el partido de tenis en televisión. Y como buen inglés, pues había que tomarse unos gin tonics, se tomaba unos gin tonics con Pepe, conmigo, con lo que sea, porque estamos por ahí. Eso era un poco su razón de ser. Que a lo que le gustaba era el tenis y pasaba de patriotismo. Y además tenía una forma de aplaudir que sabía que no es muy latina, que no tiene una forma de aplaudir, era como muy rara, muy de las que no es de los nuestros. Y algunas veces se le quedaba mirando en el bar como diciendo, ¿pero qué hace este? Aplaudiendo. O sea, esa empatización con nosotros no era muy allá. Pero lo que sí tenía Anthony, y es lo que yo quiero resaltar, que es por lo que se le ha caracterizado, es porque es un hombre entrañable. La mayor característica que yo puedo decir de él era entrañable. Y aunque nunca presumía de nada, tenía una sutileza para detectar los pequeños defectos y virtudes de la gente. Los tenía. No con trazos de brocha fina, porque no se dedicaba a eso, pero los detectaba y lo sabía. Y tenía la suficiente delicadeza y sutileza como para saber transmitirlo. Yo a Anthony mucho le he querido. En mi casa ha estado todas las veces que le ha dado la gana, le he ofrecido mi casa y un piso que tenía hecho antes, también se lo perdí para ir, nunca quiso ir. José Luis Zárate le invitó cantidad de veces a dejarle las viviendas del casino de Solvay. Solo fue una ocasión, una semana, porque hizo un temporal, que en la furgoneta no cabía nada. Furgoneta que siempre tendré que decir que nunca la conocía en su interior. Era una cosa que era un habitáculo, que no había quien entrara. Los que la hayan conocido es una virtud, pero yo lo único que conocía era el bancuco y la alfombra, lo del interior nada. Y ahí tenía de todo, porque el hombre salía como salía, pero salía planchado, salía con su traje impecable. Y yo digo, ¿pero cómo hace él allí todas las gestiones en esto? Pues así lo tiene. Sobre el teléfono, pues todo lo que cuente de él, pues era un hombre que en esta casa, para los que no lo sepan, sí que tengo que decir una cosa muy bonita de esta casa. Todos habéis visto la serie Las chicas del cable, ¿no? Pues una serie que estuvo por ahí. Y hoy por hoy pues, echamos la mano al bolsillo, y el que más y el menos, que diga alguien aquí si no tiene un teléfono, ¿no? Todo lo tiene. Anthony no. Anthony no tenía teléfono. Las notas para comunicarse no eran con teléfono, era con lo que él llamaba esquelas. Esquelas, que yo la palabra esquela siempre la tenía asociado a otras cosas, pero la esquela, en el término clásico, pues es una pequeña hoja donde haces una notificación, ¿no? Que eso es un poco... Pues él funcionaba así, y cuando tenía que llamar por teléfono, pues venía aquí, cogía a Tino, le decía que tenía que llamar, o bajaba a mi casa y llamaba desde mi casa. Y digo esto ¿por qué? Porque esta casa, esta fue una casa de teléfonos. Hoy por hoy todo lo tenemos así, pero el primer móvil de Polanco, pues igual fui yo el que le tuve en el año 94, que era un Moviline, era una tecnología de esas que duraba la carga 7 horas y no aguantabas nada, ¿no? Y valían las llamadas un pastizal. Y no tenía nadie. Y antes del 95, pues había mucha gente con teléfono, pero hasta el año 74, esta casa era la casa de teléfono donde estaba Pablo, y Pablo, cuando llamabas desde Madrid, porque había sido no sé qué, te llamaba y decía, Pablo al aparato, y te hacía las conexiones con los cables,
para el número, ponme con el 64, ponme con el 46, ponme que no sé qué. Y siempre tenía la sensación de que Pablo estaba escuchando la conversación. Que seguro que no, pero es una sensación que te quedaba siempre. Y esas son las curiosidades. Y luego al final, pues Antonio hace 3 años, cuando le hicimos el homenaje a Rosa, que hizo el homenaje, el ayuntamiento hizo el homenaje, pues ya el hombre se le veía que estaba por muy deteriorado. La familia ya me había advertido, su hijo Andrew ya me dijo, Antonio no está para nada, no le queremos prohibir que vaya allí, le han medio retirado el carnet por el Alzheimer que tiene, no le permitáis que le coja, y entonces, bueno, sus últimos años, yo ya le vi el deterioro en el día a día, lo iba viendo, mucho he hecho vida con él, mucha vida social, mi hijo ha ido a su casa a vivir durante un mes a estudiar inglés, muchas gracias, pero al final el deterioro se le veía, el Alzheimer le iba comiendo y luego, pues, desgraciadamente, cuando se murió su mujer, se vino más abajo todavía y además de venirse más abajo, pues le ingresaron ya a una residencia y el COVID le llevó por ¿vale? Y esa es la historia y me alegro mucho y os he metido un sermón de cuidado ¿vale? Vamos a seguir también, bueno, pues comenzando o siguiendo, mejor dicho, conociendo más facetas en esta ocasión de Anthony Clark. La faceta, podemos decir, que quizá la investigadora, ¿no? Que también fue importantísima. Queremos que esté con nosotros Eva Ranea, porque ella también tuvo, bueno, pues una especial vinculación con él, no solamente como directora general de Acción Cultural en esos años 2017-2020, creo que también como bibliotecaria y obviamente pues también como gran amiga de Anthony Clark. Así que cuando quieras, Eva. Yo no voy a hablar de su faceta investigadora. Primero decir que me parece una idea estupenda que esta Casa de Cultura, Casa de Teléfonos, es curioso e irónico que alguien que no tenía teléfonos, esta casa sea su casa. Y bueno, es buenísima idea que Cantabria y este municipio le recuerden. Pero yo voy a hablar sobre todo desde la amistad. Desde nuestra amistad con él. Yo he sido efectivamente directora de cultura, pero nuestra relación con Anthony no viene directamente a través de mí. Nuestra relación con Anthony viene a través de los libros, de personas que aman los libros como él, y se acercó en una primera vez, y que no fue la última porque ya fue para siempre, a una librería de viejo que había en Santander, que llevaba mi marido, que está ahí, y él no habla, hablo yo. Entonces, la librería San Quintín, él entró un día y habló con Rodolfo, y a partir de ahí se creó otra casa donde ir y donde hablar de libros, que luego eso se transmitió a toda la familia y a algunos amigos cercanos como Ricardo, que también está aquí, que desde ese momento le hemos tenido el gran placer de tratar fundamentalmente como amigo. Anthony era un gran investigador, todos los que estamos aquí lo sabemos, algunos lo saben más de cerca porque han trabajado de manera intelectual cercana con él, pero era además una persona entrañable, me ha encantado esa palabra que es verdadera, yo creo que le define, y un grandísimo conversador con todo tipo de personas, porque en el fondo era un gran intelectual y una persona sencilla, con capacidad para charlar de cualquier tema y engrandecerlo. Lo mismo podía hablar de comidas, de temas normales, de cualquier tema, y sobre todo, bueno, también de naturaleza, de pájaros. Bueno, es que era una cultura impresionante dentro de su sencillez, y por supuesto de libros. Y me ha recordado Ricardo, nuestro amigo que ha venido con nosotros, también de palabras. Cómo le encantaba matizar el sentido. Decías una palabra de nuestra lengua que la adoraba, que él quizá no la había oído y le daba 100 vueltas, te podías pasar más de media hora hablando de una palabra de lo más normal que él no había escuchado y quería dar todos los matices. Bueno, yo creo que era una persona tan entrañable, que lo hemos pasado tan bien. Tenemos el honor de que ha pasado muchos ratos descansando en Santander, en nuestra casa, que has dicho que no fue a vuestra casa, y he dicho, ¡y qué bien! A la nuestra vino. Pasó tiempo en nuestra casa, se sentaba allí, la música, se me ha olvidado.
La música era fundamental para él también, se quedaba después de comer allí sentado, escuchando y cerraba los ojos, todo era muy intenso en Antoni. Y bueno, me emociono seguro. Bueno, yo quería contar una anécdota muy sencilla, porque bueno, estuvimos en su casa en Birmingham, conocimos a su perro Tom y a su gata Lucy, que para él eran dos personajes que paseaban con él. Bueno, su mujer era una persona también investigadora, Shirley, maravillosa. Es que eran una pareja acogedora y maravillosos los dos. Y bueno, es que esto viene por nuestro hijo. He perdido el hilo, pero ahora sigo. Nuestro hijo iba a un colegio público, José Arce, donde celebrábamos una semana cultural todos los años, y entonces un día le dije: Antoni, vamos a hacer una semana cultural, ¿no hablarías tú a los alumnos de Pereda? Ay, ¿los alumnos de qué años? Pues bueno, 12, estos años. Vale, pues sí, generoso también, otra cualidad. Y bueno, pues vino a la jornada cultural, un salón más grande que este, lleno de niños y niñas de 12 años, todos, como sabemos, moviéndose y tal, y le vieron entrar, pues les llamó la atención, pero siguieron moviéndose. Él llegó a la mesa, se quitó un zapato y puso el pie así, estas cosas que hacen los ingleses, desde luego nosotros no. Entonces dijo: tengo un agujero en el calcetín. Empezó como por el calcetín así, claro, el auditorio ya se había ganado. Después de eso empezó a hablar de los halcones, de cómo él de niño observaba, bueno, los halcones, la naturaleza, todo esto bastante tiempo. Y ya aterrizó en Pereda por fin, cuando ya les tenía a todos allí, bueno, perfectamente atentos, ¿no? Y claro, bueno, habló de Pereda, de por qué él se había acercado a Pereda, un inglés, que por qué, bueno, los niños, puedo decir que de mayores, muchos que he seguido viendo, se acuerdan de este momento, de esta persona que se acercó a contarles esto de Pereda. Y bueno, no voy a contar más, podría contar muchísimas anécdotas, pero sí quiero acabar leyendo un poema, pues a una persona de literatura, de una española, de una mujer, Amalia Bautista. Es cortito, pero bueno, se lo dedico a Antoni, que me ha emocionado mucho verle. Era guapísimo, por cierto. Bueno, se llama Al cabo. Al cabo, son muy pocas las palabras que de verdad nos duelen, y muy pocas las que consiguen alegrar el alma. Y son también muy pocas las personas que mueven nuestro corazón, y menos aún las que lo mueven mucho tiempo. Al cabo, son poquísimas las cosas que de verdad importan en la vida. Poder querer a alguien, que nos quieran, y no morir después que nuestros hijos. Estamos viendo ya que era también real por el cariño y por la relación tan íntima que mantuvo con muchísimos polanquinos. Uno de los también grandes amigos, yo creo que también entabló pues mucha amistad, seguramente que alguna que otra anécdota, es Borja Rodríguez Gutiérrez, de la Universidad de Cantabria, a quien le damos la palabra también para que nos siga hablando de Anthony Clark y sigamos recordándole así. Fue hace muchos años, bastante más años de los que me gusta recordar. Mi amiga y compañera en la Sociedad Menéndez Pelayo, Raquel Gutiérrez, que aquí está, me había dicho que me iba a presentar a Anthony Clark y que íbamos a comer juntos, como no, en Zacarías. Otra personaje que falta aquí y que hubiera estado aquí muy a gusto. Yo estaba muy ilusionado, evidentemente, porque yo había leído prácticamente todo lo de Anthony, era algo necesario para un estudiante de literatura que quería conocer a Pereda. Y hacía un día más o menos, pues como hoy, de estos que llueve, pero que el agua rebota y nos viene desde abajo, y nos viene desde la derecha, y nos viene desde la izquierda, y te mojas. Y estábamos en la puerta de Zacarías, todo lleno de coches, y le digo a Raquel, ¿y dónde va a aparcar? Y me dice Raquel, no, si viene en bicicleta.
Yo la miré como si estuviera loca, ¿cómo en bicicleta? Sí, sí, es que está en el faro, baja del camping en bicicleta. Dice, pero con lo que llueve. Y efectivamente, a los 5 minutos llegó una bicicleta y un señor montado en la bicicleta con un traje de agua blanco, una boina de plástico blanca en la cabeza, paró delante de Zacarías, se quitó el traje de agua y milagrosamente apareció perfectamente trajeado, con la raya del pantalón impecable, con la corbata bien anudada, y yo, que soy de natural zarrapastroso, me quedé absolutamente admirado. Fue mi primer encuentro con Anthony y a partir de ahí empecé a aprender de él. Hay dos tipos de estudiosos de la literatura: los que se apresuran a labrarse un nombre y solo piensan en publicar y en dar conferencias, y los que piensan, meditan, analizan y solamente hablan y escriben cuando están bien seguros de lo que saben. Por eso la obra de Anthony es tan corta comparada con otros y tan intensa. Es quizá el hispanista que mejor ha conocido el siglo XIX español, pero es que además leía en francés, leía en italiano, leía en inglés su lengua, leía en alemán. Nadie ha conocido la literatura europea del siglo XIX y sus relaciones como Anthony Clark. Es sin duda el gran maestro, el que más sabía. Y cada vez que hablabas con él te dabas cuenta de que cuando más aprendías no era cuando le leías, sino cuando le escuchabas. Durante los últimos años de su vida estuvo trabajando en un Pereda novelista europeo, que era su máxima ambición, y él quería demostrar cómo Pereda no era una novelista regional, aunque centró toda su obra en Cantabria. Era un novelista universal, porque puso al campo frente a la ciudad, puso la vida que hace la gente real, que vive real. Se ha tardado mucho en reconocer esa faceta de Pereda. Hoy en día se está empezando a reconocer, al tiempo que los estudios ecológicos le dan la razón en su visión de la naturaleza. Pero fue Anthony Clark el primero que supo hacerlo. Dicen los clásicos que cuando recordamos a alguien, lo decían cuando se descubría una estatua, hay que recordarle en su mejor momento, como era. No hay que pensar en los años de declive, no hay que pensar en los años que dejó de ser la persona que conocemos. Y por eso debemos recordar a Anthony como en esta foto, en este momento, cuando toda su brillantísima inteligencia y toda su maravillosa personalidad estaban a disposición de todos nosotros. Lo que queremos también a continuación es acercar el testimonio de otras personas que no han podido estar aquí con nosotros, concretamente de una persona que se encuentra ahora mismo en Galicia, pero que nos ha querido acercar también una carta dedicada a Anthony. Él es José Manuel González Herrán, codirector de esa edición de obras completa de Pereda, y a continuación voy a leerles la carta que nos ha enviado, como decimos, y que va dedicada a esta jornada de homenaje hacia Anthony Clark. Desde que hace más de 150 años José María de Pereda inició una carrera literaria que le llevaría a ser una de las figuras fundamentales de las letras españolas, su nombre estuvo siempre indisolublemente unido al del lugar que le vio nacer y que gracias a él alcanzó una dimensión universal hasta el punto de que la gran mayoría de los lectores y hablantes hispanos Polanco es el pueblo donde nació Pereda, y este es el escritor polanquino. Pereda-Polanco, Polanco-Pereda se han convertido en un binomio consagrado que llega hasta hoy. Y para quienes estamos familiarizados con la literatura perediana, la hemos estudiado, analizado o explicado a los lectores y estudiantes de todo el mundo, hay un nombre también unido de manera inseparable al del autor polanquino, Anthony Clark. Desde que en 1969 publicó su fundamental y no superado estudio Pereda paisajista, el profesor Clark pasó a ser el periodista de referencia, maestro indiscutible y generoso de todos cuantos hemos seguido su estela. De modo que a aquel binomio Pereda-Polanco se añadió el de Pereda-Clark. Solo faltaba, para que los tres nombres alcanzasen la deseada fusión total, vincular al profesor inglés con este privilegiado lugar de Cantabria. Y esa tarea fue la del propio Anthony, que llevó a cabo con la tenacidad y constancia que le caracterizaban.
Sus 2 estancias anuales, en abril y en septiembre, en nuestra región, dedicadas fundamentalmente a sus trabajos en la biblioteca de Menéndez Pelayo en Santander, alojado casi siempre en ese inolvidable furgoneta en el camping de Cabo Mayor, siempre incluyeron las visitas a Polanco, que se fueron acentuando en años posteriores gracias a los amigos que aquí iba haciendo, muchos de los que ahora os encontráis en esta sala, hasta que no sé exactamente cuándo ni por qué decidió aparcar su furgoneta en un lugar determinado que llamó Polanco, que desde aquí, en su bicicleta y en el tren, se iba acercando a Santander casi todas las mañanas para sus investigaciones y estudios. Esa vecindad polanquina se confirmó en 2001 con el nombramiento como hijo adoptivo de este ayuntamiento, honor que me consta para él fue uno de los más preciados, si no el más, de cuantos había recibido. En los años que siguieron, hasta su fallecimiento en abril del año 2020, Anthony Clark, polanquino ya con su admirado Pereda, incrementó su vinculación con este lugar, hasta el punto que todos sus amigos comprendimos que esta era ya su segunda casa. Por ello, en un acto de justicia, es un acto de justicia que esta Casa de Cultura de Polanco, el pueblo natal de José María de Pereda, lleve desde hoy el nombre de Anthony Clark. Mi enhorabuena y mi gratitud como amigo de Anthony a quienes han promovido y ejecutado tan acertada decisión. José Manuel González Herrán, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela. Que siga también acercándonos y de manera pues, muy cercana, ¿no? Como estamos viendo, la figura de Anthony Clark, lo que supuso también personalmente para ti. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa tan acertada. Anthony para mí fue lo más parecido a un padre intelectual que podamos tener y un gran amigo. Yo no voy a hablar de Anthony como investigador porque estaríamos aquí 10 días y 10 noches y no acabaríamos. Sí que os puedo decir que lo conocí, creo que en el año 1991, que mi director de tesis, que es José Manuel González Herrán, me dijo, tienes que ir a hablar con Anthony, que la primera vez que lo vi fue en el camping de Cabo Mayor y que me quedé absolutamente impactada, que me ayudó muchísimo en todas mis investigaciones, en mi tesis, que es una de las personas de las que más he aprendido y que le quería muchísimo y que era una persona tremendamente divertida. Y como Anthony era una persona de los textos, pues yo hice un pequeño texto y os lo voy a leer. Espero, porque no quería hacer nada muy, digamos, muy intenso, porque entonces me pongo a llorar. Así que es conveniente que lea el texto, porque el texto, el papel lo aguanta todo. En este caso el móvil. El 16 de abril de 2020 se apagó la voz de Anthony Clark, el inglés de Polanco, o el polanquino de Inglaterra, el estudioso de Pereda, de España, de sus vinos y de su gastronomía, el amigo, el consejero intelectual, el paseante, el excéntrico y pintoresco, la persona. Hace unos años, la última vez que lo vi fue precisamente en Polanco, en el homenaje que se le tributó. Hoy quiero recordar con alegría al amigo con el que tantas charlas y paseos he compartido, al Anthony que tomaba café todos los días en la Flor de Carriedo en Santander, en el Sotileza y Peñas Arriba de Polanco sus copitas, al que degustaba los quesucos de Cantabria, al que se ilusionaba con todos mis logros académicos, al que lloraba de risa con sus juegos de palabras y los de otros, esto ya se ha dicho aquí, al que tenía proyectos e ilusiones. Para este pueblo de Polanco, que gracias a Anthony y a los polanquinos, pero sobre todo a Pereda, es también un poco mi pueblo, nuestro caballero inglés para este pueblo tenía sueños y proyectos. Uno de ellos seguramente sería esta Casa de Cultura, pero otro, que a mí me contó muchas veces, es hacer un centro de interpretación de la obra de Pereda y de la novela realista española en este pueblo de Polanco. Él pensaba donar su biblioteca para ello, pero la muerte, que también lo amaba, nos lo arrebató demasiado pronto. Le hubiera gustado, seguro, que la Casa de Cultura de su pueblo llevara su nombre,
como le gustó muchísimo ser nombrado hijo adoptivo de Polanco, que como ya ha dicho José Manuel fue una distinción que él ponía por encima de todas y que llevaba con mucho orgullo. También le hubiera gustado saber que lo recordamos y que tras la tristeza de su partida nos ha dejado un gran legado, la grandeza de su humildad. Ser sencillo porque era excepcional, la inteligencia de saber vivir libre y la lealtad a sus principios. Aquí podría contar un montón de anécdotas que me las evito, pero luego en la calle os las cuento. Gracias, Anthony. Tengo tus cartas, muchas páginas. Tengo tu fuerza y quisiera tener un ápice de tu bondad y de tu idealismo. Hay muchísimas anécdotas divertidas que recuerdo de ti, casi cada día. Imágenes que me vienen a la mente, como nuestros paseos arrastrando una bombona de camping gas mientras hablábamos de Pereda cerca de Cueto. También cuando planeábamos ir a comer una caracolada o íbamos con Salvador, que ha hecho su gusto, con Miguel, con Borja, en fin, y lo pasábamos de maravilla. También me veo y te veo, Anthony, tomando el té de las 5, sentada en una silla de campo desvencijada, mientras tú me miras con esos modales de caballero inglés. También tu mirada de aprobación y asentimiento en mis charlas. Y luego el menaje y pintoresquismo de la Jergoneta, que yo tuve el placer de disfrutar y de comer allí unos riñones al Jerez. Todas estas imágenes imborrables son las imágenes de una persona a la que amé y que amó los libros, a los amigos y a este pueblo, y un polanquino, ciudadano del mundo, que nos hizo y nos hace mejores. Ayuntamiento de Polanco por hacer posible este acto, por renombrar a esta Casa de Cultura con el nombre de Anthony Clark, y lo que queremos también a continuación es que Rosa Díaz se acerque hasta aquí para dirigir también unas palabras a todos los presentes. No voy a cometer la osadía de hablar yo de Anthony después de los que habéis hablado. Yo creo que podríamos celebrar varias jornadas como hoy para que todos los que estáis aquí y que le conocéis, y algunos de los que no han podido venir, pues que hablen de él, y seguro que tendríamos la misma concurrencia y nos contarían anécdotas muy variadas de Anthony. Por lo tanto, yo simplemente voy a decir que yo tuve el placer de conocerle en 2007, cuando entré a la corporación, de la mano de Miguel Ángel. Sí que compartí pues comidas, copas, charlas. Le gustaba más hablar con mi marido y discutir sobre la Armada Española y la británica, y aquellas batallitas, se cambiaban libros, pero como digo, yo no voy a cometer la osadía de hablar de Anthony. Simplemente quiero agradecer a todos el que hayan participado, lamentar que no podamos o que no podáis hablar todos, porque si no estaríamos aquí hasta entrada la madrugada. Sí que quiero insistir en que José Ramón Saiz Viadero está aquí, y Vera, su mujer, hasta el último momento tenía ganas de venir, incluso ella estaba asustada de que quisiese venir, pero el tiempo, él está bien dentro de lo que cabe, pero el tiempo tan desapacible, pues era más aconsejable que se quedase. Y no quiero dejar tampoco de disculpar, que se nos ha olvidado decírtelo, Ángela, a Luis Lobón, porque Luis Lobón también estaba invitado como alcalde que fue de Polanco, pero ayer me llamó que, bueno, pues algunos pequeños problemas, pequeños, nada graves de salud, pues que no iba a poder asistir, que lo lamentaba muchísimo y que por favor lo transmitiese a todos los que estáis hoy aquí. Y ya sin más, simplemente quiero hablar de esta reforma que se ha hecho de la Casa de Cultura, que se ha hecho esperar, porque hubo, como en todas las obras, algunos inconvenientes, que queda todavía mucho que hacer, algunos detalles de decoración, pero sobre todo en el entorno. El entorno, que tendremos que hacer trabajos de jardinería, se va a restaurar el pozo, va a haber... Todas las obras al final, pues lo importante era poder reanudar la actividad cultural y reanudarlo pues con este homenaje y con la exposición pues de un artista pues local, además, que colabora siempre con nosotros, junto con Pedro Sobrado, en nuestro concurso de pintura. Hay como jurado Ramón Pérez Ruiz Sánchez, que bueno, que ahora os dirá Ángela cómo seguiremos. Y nada, agradeceros, volver a agradecer a todos los grupos de la corporación el que se haya apoyado esta iniciativa que presentamos en el Pleno, que estos son los momentos en los que tenemos que estar unidos, son cosas importantes, reconocer pues no solo la trayectoria profesional, intelectual de Anthony, sino sobre todo pues su persona, y que muchísimas gracias por las
anécdotas y que, como decía Ángela, no lo vamos a ver esto en ningún libro, estas anécdotas. Y bueno, no descartamos el poder hacer alguna otra iniciativa y que en lugar de los que han hablado, pues que hablen otros que se han quedado hoy con las ganas de hablar. Muchísimas gracias a todos. Y ahora a continuación vamos a seguir con, bueno, pues, con buenas noticias, porque esta reinaugurada Casa de Cultura también hoy presenta la primera, podemos decir, muestra expositiva, una muestra expositiva también de un polanquino, de Ramón Pérez Ruiz Sánchez, la muestra Rincones de Cantabria, que vamos a poder ver en la sala anexa, donde nos encontramos. Es un artista autodidacta, cuya formación o vida profesional siempre ha girado en torno al dibujo técnico y que ahora desarrolla su vocación pictórica plasmando en el lienzo pues muy diferentes lugares de la región, como van a poder comprobar próximamente. Así que, si es tan amable, pues vamos a llamar también a Ramón Pérez Ruiz Sánchez para que en los próximos minutos nos haga, yo creo que un pase VIP de lo que es la exposición y vayamos a poder disfrutar un poquito de todo ello. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a seguir hablando también de Anthony Clark. Gracias. Y ahora estoy con Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco. Rosa, ya había ganas de estrenar esta nueva instalación, esta Casa de Cultura, que ya estuvo funcionando en su día, pero se ha remodelado, ¿no? Y se ha encontrado ahora una instalación moderna, con diferentes espacios para el disfrute de los vecinos y zonas también de usos múltiples, importantísimo. Pues sí, porque la verdad es que estaba desaprovechado. Simplemente esta entrada de aquí pues apenas existía, hemos cambiado lo que es la entrada, la escalera estaba en otra posición. Lo que se ha conseguido es darle un lavado de imagen, hay muchísima más luz, muchos espacios más amplios, sobre todo a destacar el ascensor, hemos hecho que sea más accesible con ese ascensor exterior panorámico que además tiene unas vistas sobre los jardines en la antigua casa de verano de José María de Pereda y bueno, las salas de exposición hemos ganado amplitud porque teníamos solo una sala y ahora pues tenemos dos salas amplias y luego en la parte última de arriba que no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pues donde se daban los cursos también hemos tirado algunos tabiques, está mucho más amplio y bueno, yo creo que vamos a poder hacer muchísimas actividades. Además hoy en esta presentación aquí en la Casa de Cultura con gente que ha venido pues hemos estado bastante bien y bastante amplio y bueno, por fin, como bien decías, la reinauguramos con este nombre de Anthony Clark, porque las obras, como todo, pues al final pues hemos tenido bastantes problemas y tenía que estar abierto ya hace meses, pero bueno, lo importante es que ya está abierto. Faltan ahora actuaciones en el exterior, la jardinería, restaurar el pozo que tenemos y el lavadero, pero bueno, vamos acometiéndolo poco a poco, lo importante es que se reabre la actividad cultural. Bueno, yo recuerdo de estar grabando hace 2 años en las fiestas de San Pedro Advíncula, en este porche de esta casa donde nos encontramos y en un programa en directo que muchos de ustedes seguramente han podido seguir, pues recordábamos y hacíamos mención a esos proyectos que se iban a ejecutar en esta legislatura y que todos los ciudadanos de Polanco y la gente que viniese al municipio pues iban a poder disfrutar y este ya es una realidad. Rosa, ¿qué otros proyectos están pendientes de ejecutar en los próximos meses, en las próximas semanas, porque seguís trabajando? Pues hombre, aquí no se para ni en campaña electoral tendremos que parar, la administración no para, hay que seguir trabajando. Pues mira, el próximo 1 de febrero creo que se firma el contrato de adjudicación ya de la obra del centro de mayores, del centro de la tercera edad, para que se reúnan su nueva sede. Ahora mismo está en el Rumoroso, porque como recordáis, la sede donde estaban se ha reconvertido en Casa Joven, que inauguramos oficialmente hace unos meses, en octubre creo recordar, pero que ya en el verano empezó a funcionar. Tenemos, yo creo
creo que ya en febrero estamos con la consejería ultimando los detalles para empezar a dar servicio en el aula de 1 año, de 0 a 2 años empezaremos con los niños de 1 año y bueno, pues proyectos siempre hay, estamos ahí pendientes de adjudicar, de licitar el proyecto del Parque del Prado Infante, que ese es el gran proyecto que llevamos arrastrando y que entre pues las reclamaciones, la burocracia, pues ahí lo tenemos después de 6 años, pero yo creo que este 2023 va a ser el año en que se licite y se adjudique ya esa obra. Venir a Polanco y cada vez con más servicios pues va a ser algo que motive a esa ciudadanía que busca vivienda y puntos donde irse a vivir, y sobre todo la gente que ya está viviendo pues van a poder disfrutar especialmente, porque también hace unas semanas estuvimos en esa biblioteca, en ese concurso de postales de Navidad, que era también un espacio desconocido para nosotros y ahora la primera vez que asistí a la instalación, y que hemos visto que son proyectos que en esta legislatura, pequeñas actuaciones, han ido enriqueciendo esa agenda cultural y esa oferta cultural en el municipio, lo cual os felicitamos desde Cantabria Televisión y que sigáis trabajando en esta línea, porque si seguís así todavía Polanco va a crecer muchísimo más. Pues hombre, al final en un presupuesto hay partidas para todo, hay partidas pues para servicios sociales, hay partidas para empleo, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el deporte y sobre todo la gente joven. Hay mucha gente joven en el municipio, con niños, gente que escoge Polanco para venir a vivir, compra una vivienda y se viene con sus hijos y nos piden este tipo de espacios y este tipo de actividades que además nos ayudan a que se reactive y se dinamice un poco la vida, no solo social y cultural, sino también la económica, con todos los eventos y los actos que estamos haciendo y que tenemos previsto seguir trabajando en ello. Rosa, enhorabuena, seguir trabajando en esta línea, ahora trabajar ese programa electoral, esos proyectos que tienen que avalar los vecinos de cara a los próximos 4 años. Sois un equipo que trabaja muy bien y yo creo que lo veréis recompensado también, o así se espera. Los ciudadanos al final son los que tienen que elegir pues qué es lo qué oferta ofrecen las diferentes agrupaciones políticas, y habéis trabajado bien, y yo creo que pues ahora hay que proponer nuevos proyectos para continuar 4 años más. Pues sí, hombre, nosotros honestamente creemos que hemos estado cumpliendo, que no hemos hecho grandes meteduras de pata, pero bueno, como bien dices, cada 4 años son los vecinos de Polanco los que tienen que decidir, evaluarnos a nosotros como equipo de gobierno, a los partidos de la oposición como oposición, y tendremos que estar preparados para acatar lo que digan los vecinos, para bien o para menos bien, o sea que nada, pero sí que hasta el último día vamos a seguir trabajando, por supuesto. Pues nada, enhorabuena y mucha suerte. Gracias.